Saludos, le vamos a estar presentando sobre la historia de la biotecnología y sus conceptos fundamentales. Los integrantes del grupo somos Geraldine, Thais, Mayrin, Gretchen y Adriana. Los temas que vamos a estar discutiendo en esta presentación van a ser el vino, la insulina, Jurassic Park, trasplante, cortisona, alimentos transgénicos y GMO. La biotecnología está directamente ligada a la historia de la humanidad. Así como veremos, ya formaba parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados, mucho antes de que se considerara un campo científico. Podría decirse que se encuentra antes de las ciencias más primitivas, de lo que más tarde se convertiría en uno de los campos de la investigación biotecnológica. En la biotecnología se puede dividir en tres etapas. La biotecnología antigua, que se encuentra la fermentación, que es lo que se utiliza para el vino, que se descubrió en los años 6000 a.C., el trasplante, xenotransfusiones, que fue el primero en 1667. En la biotecnología clásica se encuentra la insulina en 1922, trasplante, primer xenotrasplante cardíaco del 1964, la cortisona en 1949 y la clonación en 1972. Y por último, la biotecnología moderna, que se encuentra en los alimentos transgénicos en 1994, y el xenotrasplante de corazón de cerdo a un hombre con enfermedad cardíaca terminal en el 2022. Y ahora los dejo con mi compañera Adriana, que va a estar hablando sobre el vino. A continuación les estaré hablando sobre el vino en la biotecnología. Una técnica esencial para la producción del vino se conoce como la fermentación. Las primeras aplicaciones se llevaron a cabo alrededor de los años 2000 a.C., es decir, que forma parte de la biotecnología antigua. Su definición como tal sería el proceso donde microorganismos como la levadura convierte en glucosa en alcohol etílico y CO2. Más abajo se puede apreciar una imagen donde explica directamente el proceso, donde el azúcar se mezcla con el azúcar menos el oxígeno, igualan a dióxido de carbono y alcohol. Básicamente, la fermentación es un proceso donde se transforman sustancias orgánicas en microorganismos en condiciones que no requieren oxígeno. Ahora los dejo con mi compañera Gretchen. Bueno, pues la insulina ha sido un componente sumamente importante en lo que es la historia de la biotecnología. ¿Qué es la insulina exactamente? Es una hormona producida en el páncreas que está implicada en el metabolismo de la glucosa. Esta hormona es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en la célula, ya que ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo. La insulina es sintetizada y secretada de forma natural en el páncreas por las células beta de los islotes de Langerhans. Los componentes de la insulina son dos cadenas polipeptídicas, que incluye células beta, y la insulina produce lo que es el péptido C, que es una sustancia que se crea cuando la hormona insulina se produce y libera en el cuerpo. La insulina fue descubierta por Frederick G. Banting en el 1921. Ahora, luego de que se descubriera la insulina, se pudo relacionar con lo que es la enfermedad de la diabetes. Así que en enero de 1922, a un niño de 14 años se le inyectó insulina para tratar de curarlo. Y los científicos se dieron cuenta que esto fue efectivo. Entonces, mediante la biotecnología se pretende curar la enfermedad restaurando la liberación endógena de insulina o modificando las concentraciones de glucosa en la sangre. Así que primero se utiliza
la insulina derivada de ganado vacuno y porcino para poder curar y tratar esta enfermedad, pero luego los científicos trataron de buscar una forma más efectiva y de bajo costo, que sería entonces la insulina sintética humana. La insulina sintética humana fue la primera proteína recombinante aprobada para su uso en humanos. Para esta se utiliza lo que es el ADN recombinante, que es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Para lograr esto se utilizan bacterias transgénicas, que son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otra especie. En este caso se estaría utilizando lo que es la bacteria de E. coli. Y todo esto es para la insulinoterapia, que se refiere al tratamiento de la diabetes por la administración de insulina exógena. Como pueden ver, aquí pueden observar cómo es que se produce la insulina sintética utilizando el proceso de la tecnología de ADN recombinante. Se utiliza un plásmido, enzimas de restricción, se le implementa el gen de insulina humana y se modifica genéticamente esta bacteria. Entonces esta bacteria produce proteína que sería la insulina, y por procesos de fermentación y purificación es que se crea este producto. Ahora, la línea del tiempo. Como bien mencioné, en el 1921 se descubre la insulina. Luego, en el 1922, se inyecta insulina para curar la enfermedad de diabetes. Y en el 1936 se empieza a producir la insulina a gran escala. Cabe mencionar que en este caso la insulina es derivada de ganado vacuno y porcino. Luego de esto, en el 1978, es que surge la primera insulina sintética humana, y por último, en el 1982, se empieza a comercializar bajo el nombre Humulin. Les estaré presentando cómo la biotecnología se puede apreciar en Jurassic Park. En esta hay ciertos conceptos fundamentales que se pueden apreciar, los cuales son la clonación, manipulación genética y el ADN antiguo. La clonación es el proceso que envuelve crear una copia exacta de fragmentos de ADN, mientras que la manipulación genética son técnicas que permiten transferir o duplicar los genes de un organismo a otro. Y el ADN antiguo sería simplemente el material genético obtenido de los restos de organismos que murieron hace varios años. En la película esto se refleja de cierta forma. Primero se extrae ese ADN antiguo que se encuentra en la sangre obviamente es la sangre del dinosaurio que chuparon los mosquitos prehistóricos. Luego esos genomas se clonan y ya que se necesita el genoma completo del ADN animal, que sería el dinosaurio, para poder recrearlo, se mezcla ese ADN con el ADN de ranas tropicales. Aquí podemos apreciar un timeline donde aparecen las técnicas utilizadas a través de los años. Primero está el ADN, que sería en el 1953, luego la manipulación genética en el 1970. Lo sigue el ADN recombinante en el 1972 y alrededor de ese mismo año la clonación. Otra técnica o concepto que es sumamente importante es el ADN recombinante, que es una tecnología que combina secuencias genéticas para formar un fragmento de ADN. En estas imágenes podemos apreciar visualmente cómo es ese proceso de clonación, manipulación genética en la parte inferior a la derecha y cómo en la película se extrajo ese ADN antiguo a base de los mosquitos prehistóricos en una solución de ámbar.
Los dejaré ahora con Mayrin. Bueno, les voy a estar hablando sobre los trasplantes, más específicos sobre los xenotrasplantes. Antes de adentrarnos en este tema, debemos conocer algunos términos importantes. Primeramente, debemos conocer qué es un xenotrasplante, que se conoce por ser el trasplante de células, tejidos u órganos entre especies filogenéticamente diferentes. Además, debemos conocer lo que es una xenozoonosis, que es un riesgo que puede ocurrir cuando se hace un xenotrasplante. Se conoce por ser una enfermedad infecciosa que típicamente ocurre luego de un xenotrasplante entre un humano y un animal. También debemos conocer qué es una xenotransfusión, que se refiere a la transfusión sanguínea entre diferentes especies. Finalmente, debemos conocer qué es un rechazo agudo, que puede ocurrir en cualquier momento después de la primera semana hasta unos meses después. Este rechazo es lo que suele ocurrir mucho en los xenotrasplantes y es la causa de muchas muertes en estos xenotrasplantes. Aquí tenemos una línea del tiempo. En el 1667 tenemos a Jean-Baptiste Denis, que fue el que hizo la primera xenotransfusión, que transfirió sangre de un cordero a un joven para curar una fiebre alta. En el 1974, James Hardy fue la primera persona en hacer un xenotrasplante cardíaco de un chimpancé a un paciente moribundo. Este también murió a los par de días por el trasplante. Leonard Bailey, en el 1984, fue quien realizó el xenotrasplante cardíaco más conocido, que consistió en trasplantar un corazón de bovino a un bebé. Fue técnicamente exitoso, sin embargo, el bebé murió a los 20 días. En el 2001, se realizó por Rafael Valdez y David White un trasplante de isletes de cerdo combinados con células de sertoli testiculares en niños con diabetes mellitus de tipo 1. Finalmente, en el 2022, la Universidad de Maryland hizo un trasplante de un corazón de cerdo a un hombre de 57 años que tiene enfermedad cardíaca terminal. Él mismo pudo vivir alrededor de 2 meses. Aquí tiene algunas ventajas y desventajas. Algunas ventajas son que disminuye la espera de trasplante y se han creado nuevas técnicas y descubrimientos. Algunas desventajas son la compatibilidad que tienen estos trasplantes con los humanos y el factor ético. Muchas gracias a mi compañera Mayrin. Ahora les estaré hablando sobre la cortisona y la historia de la misma. ¿Qué es la cortisona? Pues la cortisona es un compuesto esteroideo derivado del cortisol. También se le conoce la cortisona como una sustancia glucocorticoide producida por las glándulas suprarrenales de nuestro cuerpo. Y las mismas pueden ser partícipes de procesos reguladores o niveladores del organismo. ¿Cuáles son sus usos? Pues la cortisona se utiliza para inyecciones, ya sea para tratar la bursitis, artrosis y o artritis psoriásica reactiva o reumatoide. También se utiliza para aliviar el dolor, usualmente el dolor de la espalda. Ahora, ¿qué significa un glucocorticoide? Pues los glucocorticoides son hormonas que están segregadas por la zona fasciculada de la corteza superior. Entre estas hormonas, además de la cortisona, se encuentra el cortisol y la corticosterona. Estas aumentan el nivel de la glucosa en la sangre y se encargan de movilizar el calcio óseo. También pueden servir como antiinflamatorios. Otro concepto importante que debemos definir para entender esta historia de la cortisona es el término de síntesis química. Síntesis química es un proceso realizado con dos propósitos principales. Uno de ellos es crear nuevas sustancias y el otro es desarrollar mejoras en la producción y sintetización de estas sustancias. ¿La historia de la biotecnología? Pues les explico. Para principios del siglo XX se comenzaron a hacer estudios en animales a los cuales se les removían las glándulas suprarrenales. Y luego de esto, los animales comenzaron a desarrollar una enfermedad parecida a la enfermedad de Addison. Para tratarlos, se les administraba extractos de esta corteza suprarrenal y los mismos mejoraban. Luego de esto, se comenzaron a hacer estudios sobre estos compuestos de la glándula y ya para 1945 se podían sintetizar los otros compuestos encontrados en la corteza. Pero no fue hasta 1946 y parte de 1947 que los científicos Sarrett y Kendall pudieron sintetizar el compuesto E. Para 1947, gracias a la ayuda del laboratorio de Merck, se pudo fabricar una pequeña cantidad de este compuesto E, luego conocido como la cortisona. Al observar un buen resultado, se siguieron experimentando con este compuesto de cortisona y se pudo observar un efecto positivo en la fuerza y la actividad muscular de varios pacientes. Luego se siguió haciendo más experimentación para ver la relación que tenía la cortisona sobre el metabolismo
y el estrés. Finalmente, en 1948, y nuevamente gracias a la ayuda del laboratorio de Merck, se pudo preparar una mayor cantidad, lo que permitió así su uso en la investigación clínica. Para este mismo año, los científicos Kendall, Hensch, Slocum y Polly recibieron una pequeña cantidad de cortisona con el patrocinio del mismo laboratorio para iniciar la colaboración de la industria farmacéutica en una investigación básica y clínica. Para el 21 de septiembre de 1948 se utiliza por primera vez la cortisona para tratar a una paciente con enfermedad reumática. La paciente tenía cambios destructivos en la cadera derecha y muchas de sus articulaciones se encontraban rígidas e inflamadas. Para el 24 de septiembre, la paciente tratada con cortisona se pudo levantar y pudo caminar. Luego de una semana de tratamiento con cortisona, se observaron mejorías en las manifestaciones articulares, al igual que en la rigidez muscular. Y luego de esto se siguieron reuniendo a más pacientes con enfermedades reumatoides, obteniendo así los mismos resultados de mejoría. Utilizando el ejemplo de la cortisona, podemos ver cómo la biotecnología puede hacer uso de compuestos con alta complejidad molecular para resolver los problemas que nos afectan día a día. Les voy a estar sobre alimentos transgénicos y GMO. Sus definiciones son: alimentos transgénicos son alimentos que poseen un ADN modificado usando genes de otras plantas o organismos. Los GMO son organismos a los que se les ha alterado su ADN utilizando técnicas de ingeniería genética. Algunos ejemplos de alimentos transgénicos son el maíz, que el mismo fue evolucionando a través de los años y fue alterado por los humanos para llegar al tipo de maíz que tenemos hoy en día. También se observa en el arroz y en la papa. Los GMO son aquellos que se alteran para hacerlo resistente a los pesticidas, a las plagas y que puedan sobrevivir en lugares con escasez de agua. Luego tengo con mi compañera Thais, que va a concluir este video. Para contestar la pregunta del cuándo y qué, la biotecnología simplemente ha estado evolucionando. Como pudimos ver, la historia de la biotecnología no tiene una fecha específica porque siempre hemos tenido nuestros avances, como por ejemplo la fermentación. Seguramente las primeras personas que se dieron cuenta que podían hacer vino ni lo sabían que iban a llegar a eso. Al igual, no sabemos qué va a traer el futuro con el xenotrasplante y la clonación, ya que esta está en constante evolución. La biotecnología va cambiando con el tiempo, ya que cada vez hay nuevos avances y nuevas implementaciones de tecnología, como la nueva técnica de CRISPR. Muchas gracias por su atención. Para más información pueden escanear el QR code para entrar a nuestra página web.